Porque el proceso de modernización del puerto Caldera dio un paso decisivo. Hoy se realizó la apertura pública de la oferta económica en el proceso de concesión. Veamos. La adjudicación del próximo concesionario en Puerto Caldera avanzará con un solo participante, el consorcio Sunset. La oferta del segundo oferente, Servicios de Terminal de Contenedores Internacional, fue declarada inadmisible por el Comité de Evaluación. Uno de los requisitos técnicos es contar con una relación deuda-patrimonio del 1.75. La empresa presentó un resultado de 0.33 a 0.28 entre el 2021 y 2023. Sin embargo, el INCOP detalló que la realidad era una relación entre 1.42 y 1.13, según los estados financieros de la compañía. Ambos resultados estaban dentro del rango establecido. Sin embargo, al sumar arrendamientos y derechos de concesión por pagar, la cifra aumenta a un 2.16. La comisión evaluadora revisó los elementos que le fueron aportados, se dio por satisfecho con lo señalado por el consorcio Sunset ante las consultas que hizo, ni se dio por no satisfecha en lo relativo a admisibilidad en la parte financiera, con lo que le señaló ITSI. La empresa filipina comunicó su descontento con lo determinado al INCOP. La administración ya había fijado una posición técnica sobre la metodología de cálculo, los rubros aplicables y el resultado obtenido, todo ello dentro del umbral de admisibilidad, sin explicar qué cambió ni por qué se abandona el enfoque previamente utilizado. El INCOP detalló que la próxima etapa es la evaluación de la oferta del consorcio Sunset. Bueno, y precisamente para ampliar más sobre este tema, agradecemos la presencia el día de hoy en esta mesa de análisis de don Wagner Quesada, quien es el presidente ejecutivo del INCOP y se encuentra aquí con nosotros. Don Wagner, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar contigo y con los televidentes de ustedes para hablar sobre la modernización de Puerto Caldera. Gracias, don Wagner. Un proceso fundamental y tal vez para poder ir entendiendo más este tema que resulta a veces un poco técnico, pero que es tan importante para todos los costarricenses. ¿En qué es lo fundamental del proceso que se vivió hoy? ¿Qué es esta etapa para la modernización? ¿Qué representa? Bueno, primero hay una necesidad urgente que tiene Costa Rica de modernizar Puerto Caldera, ¿verdad? Nosotros hemos señalado una y otra vez que Puerto Caldera es el sitio por donde entra el alimento de Costa Rica. Casi el 50% de las mercancías que se movilizan en Caldera en tonelaje tiene que ver con graneles, entre el maíz, el arroz, los fertilizantes para el país. Entonces, Caldera se vuelve en un punto estratégico para la operación de comercio exterior y hay que reconocer que estamos ante un modelo de puerto que viene cada vez presentando mayores dificultades a falta de una modernización. Entonces, esto que estamos continuando en la licitación internacional para tener un nuevo concesionario que va a construir un nuevo puerto de Caldera en Caldera, y va a equiparlo con tecnología de última generación para que la operación sea muy eficiente, tengamos mayor capacidad de recepción de carga y de exportación de parte de Costa Rica, tengamos un servicio público óptimo para los importadores y exportadores a costos que le permitan al país ser muy competitivo. Entonces, esto que ha sucedido el día de hoy, de abrir la oferta económica que logró pasar de uno de los oferentes a la siguiente etapa, marca un hito muy importante para acercarnos a ese anhelo de tener un nuevo concesionario para Puerto Caldera. Hay que recordar que la concesión actual vence en agosto de este año, de ahí que hay una urgencia clara en la necesidad de llevar a buen puerto esta operación, correcto. Don Wagner, y justamente la pregunta que nos hacemos, este ha sido un proceso largo de análisis, de procesos en la Contraloría. ¿Qué tan seguros están ustedes de que para ese 11 de agosto, si no me equivoco, si usted me corrige la fecha, estaría llegando a finalizarse el proceso? Y si no es así, ¿cuál es el plan B que tal vez tendría el INCOP? Vamos a ver, nosotros hemos estado focalizados desde un inicio en lograr hacer oportunamente la transición para Puerto Caldera, que debe ser efectivamente, como usted señala, el 11 de agosto. Como lo indica, nos demoró casi un año completo todo el proceso
de apelaciones al cartel con la Contraloría General de la República. Hubiésemos deseado que ese periodo hubiese sido mucho más limitado en el tiempo para poder emprender otra serie de actividades de la transición. Pero la realidad es esta. Hoy estamos abriendo la oferta económica que logró pasar las pruebas técnicas y de admisibilidad del mes anterior. Ahora lo que vendrá es un proceso de análisis de la comisión evaluadora sobre esa oferta económica. En los próximos 10 días deberá generar un informe con el resultado de recomendación de adjudicación, porque la oferta económica recibida hoy debe ser evaluada y señalarse si cumple los requerimientos que el cartel de licitación señala. Si los cumple satisfactoriamente, la comisión va a generar una recomendación. La expectativa nuestra es que a principios de marzo podamos tener un acto de adjudicación y a partir de ese momento, si existiesen apelaciones de cualquier tipo, la Contraloría General de la República pudiese conocer estas apelaciones. Se ha estimado un plazo aproximadamente de unos 45 o 50 días en que puede demorar cualquier proceso de resolución si se presentan estas apelaciones, lo cual está considerado en el cronograma de nosotros de trabajo. Otra vez, con el objetivo de lograr llegar a agosto de este año y poder hacer la transición que se necesita para Puerto Caldera. Vamos a ver, y con esos plazos, si no, ¿cómo sería ese proceso de transición, verdad? Efectivamente, sabemos que el puerto no puede parar de operar ni un solo minuto. ¿Cómo tienen ustedes planeados ese proceso? Ok. Lo que va a suceder ahora, aparte de cumplir las formalidades de generar el acto de adjudicación y eventualmente atender cualquier solicitud de la Contraloría General de la República sobre si hubiese alguna apelación al proceso y poder darle la información necesaria para que pueda resolviendo la Contraloría General de la República estas posibles reclamaciones, si se llegaran a presentar, entraríamos de inmediato a avanzar con la verificación del contrato, de la firma del contrato entre las partes. Tenemos una ventaja, que es que el contrato, el borrador de contrato, ha formado parte desde un inicio del pliego licitatorio. Entonces, desde el 2024, cuando presentamos por primera vez, el 30 de octubre, presentamos por primera vez el cartel de licitación, ahí va adjunto, anexo el contrato. Ese no ha sufrido fundamentalmente modificaciones. Entonces creemos que el plazo para resolver la firma del contrato debería ser muy expedito, ¿verdad?, entre las partes. Okay. Con el referendo correspondiente de la Contraloría General de la República, porque es un documento que ya conoce desde hace casi 2 años particularmente. Eso es lo que nos permitiría a nosotros, ciertamente en una fecha cercana a julio de este año, en tener las condiciones necesarias para que se dé la transición. Ok. Don Warner, y para seguir en esta línea de entender este proceso que, como bien lo decíamos, puede ser un poco técnico, en esta última etapa de otorgar la licitación, habían 2 oferentes, queda uno en esta última etapa final. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Cuando en noviembre recibimos las ofertas, existían 2 sobres. El sobre 1, donde se tenían que cumplir los requerimientos de admisibilidad y de oferta técnica. Ambos oferentes cumplieron efectivamente allá en la ciudad de Punta Arenas con la presentación de los 2 sobres, requisitos de admisibilidad y oferta técnica, y por aparte la oferta económica. La oferta económica no se podía tocar hasta superado el tema de admisibilidad y oferta técnica. La comisión evaluadora entonces procedió a hacer el análisis de los requisitos de admisibilidad, cumple, no cumple, igualmente con los elementos técnicos de las propuestas de ambos oferentes. De hecho, en materia técnica, por ejemplo, en el diseño del puerto, ambos oferentes cumplieron satisfactoriamente, por ejemplo,
y tienen modelos distintos de desarrollo portuario que le presentaron a consideración a la comisión evaluadora. La comisión analiza todos esos elementos, surgieron una serie de dudas o consultas de parte de la comisión evaluadora, tanto en temas de admisibilidad como en materia técnica. Se les remitió a ambos oferentes, dándoles un plazo para que nos respondieran estas consultas. Ambos oferentes respondieron en tiempo las consultas que presentó la comisión evaluadora. Uno de los oferentes tenía una consulta particularmente en admisibilidad en el tema financiero, que fue la introducción que usted realizó, ¿verdad? Debo de aclarar que, por ejemplo, en el caso de este oferente que presentó dos informaciones en materia de información financiera, precisamente la comisión evaluadora hizo la consulta porque en un formulario presentó un resultado y en los estados financieros auditados presentó otro resultado. Entonces, eso motivó a que la comisión evaluadora le hiciera una consulta para explicar a qué se debían las diferencias en el mismo cumplimiento del requisito de admisibilidad. El oferente respondió modificando uno de los formularios y trasladando la información que tenían los estados financieros auditados a este formulario. La comisión también realizó un análisis detallado de la información financiera presentada y llegó a una conclusión distinta en el tema de la razón de endeudamiento, que nosotros en la comisión lo señalamos en uno de los acuerdos, con lo cual fue comunicado a este oferente que tenemos un cálculo que da diferente a la información que ellos han presentado, lo cual motiva que se le rechace el cumplimiento del requisito de admisibilidad y por lo tanto no pasa esta etapa que fue la que se cumplió el día de hoy con la apertura de la oferta económica. Con esto, esta otra empresa que quedó por fuera puede apelar o ya queda definitivamente fuera del proceso. Si usted nos explica para... En el procedimiento como corresponde, esta empresa o inclusive la actual podría presentar apelaciones, ¿verdad? Okay. Luego de que la administración tenga un acto en firme de adjudicación. Al presentarse ese acto de adjudicación, que debería suceder ahora en marzo, la empresa puede presentar la reclamación con los sustentos correspondientes. La Contraloría General de la República conocería sus alegatos y resolvería al respecto y le giraría cualquier tipo de instrucción a la administración si hubiese algún tipo de consideración que tener en cuenta. Y continúa ahí el proceso. Dejando esta parte de lado que no deja de ser importante, ¿verdad, don Wagner? En comprenderlo porque sabemos que ha sido un proceso también extenso y que ha esperado mucho el país, además, por tenerlo. Hemos conversado incluso aquí en esta mesa con las cámaras, con diferentes sectores de la importancia que tiene Puerto Caldera para Costa Rica y la importancia que tiene este proceso de modernización. Sin embargo, quisiera saber cuál es la situación actual, los datos, y ustedes nos han comentado ya también de parte de INCOP que el puerto ya llegó a su máximo de capacidad y por eso este proceso en el que ustedes están trabajando. ¿Cuál es la situación actual de Puerto Caldera? Puerto Caldera sigue operando, ¿verdad? Sigue operando a un límite, afortunadamente, ahora a principios de enero terminamos un hito trascendental que ha sido el dragado de mantenimiento de Puerto Caldera. Es una inversión que el INCOP ha hecho de más de $5 millones, lo cual le ha permitido al puerto recuperar, Gabriela, las capacidades de profundidad de los buques que puede recibir de acuerdo al diseño original, ¿verdad? Nosotros, para dar una idea, en el último año, en la línea de atraque, habíamos perdido casi 100 metros de línea de atraque por la sedimentación que se encontraba en el puerto. Eso significa que los buques que llegaban a Puerto Caldera tenían que traer menos carga, menos contenedores, menos arroz, menos maíz, menos acero, ¿verdad? Y más viajes, tal vez, para entenderlo. Entonces, claro, menos carga en los buques, ¿verdad?
También, junto con otro elemento más, que es el tema del clima, en el año pasado nos afectó significativamente, generando demoras importantes en el puerto en la atención de buques, ¿verdad? Hay que reconocer que tuvimos buques que tuvieron que esperar hasta un mes para poder ser atendidos, y eso tiene un impacto tremendo en la economía nacional. Hoy en día, con los trabajos realizados en materia de dragado, hemos logrado de nuevo ocupar totalmente la línea de atraque, volver a las profundidades de calado original de los buques, con lo cual los buques que están llegando en este momento a Puerto Caldera tienen mayor capacidad de carga. Ahora, eso no significa que eso solucione el problema de Caldera. Significa que nos ayuda a salir del problema que hemos venido experimentando, pero es solo la modernización de Puerto Caldera con un puerto con otra conformación, tanto en línea de atraque, con profundidades adecuadas y con tecnología adecuada, que le permitirá al país tener un puerto competitivo, ¿verdad? Eso es importantísimo tenerlo presente, porque de lo contrario, el avance que vamos a tener es apenas para lograr sostener la operación. Es una curita, podemos decirlo así, de momento. Es una medida paliativa que nos va a permitir llegar lo más pronto posible a la transición para la modernización del puerto. Don Wagner, y todo este proceso de modernización, toda esta etapa por la que estamos pasando, llevará su tiempo. ¿Para cuándo, según estimaciones y proyecciones que tienen ustedes en el INCOP, podría estar Costa Rica viendo ese sueño realidad de tener un puerto de Caldera modelo, si es posible decirlo de alguna manera? Va a ser un puerto modelo, va a ser un puerto modelo. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente inicial de alrededor de unos 600 millones de dólares. Vamos a duplicar la capacidad de espacios en patios para poder atender el manejo de carga. Va a cambiar completamente la tecnología de las grúas, de los mecanismos electrónicos, equipos que se utilizan en el puerto, que va a ser de avanzada realmente. ¿Estimación en tiempo? Vamos a ver, agosto debe hacer el cambio de concesionario, van a existir 18 meses de cumplimiento de requisitos, planos de construcción, permisos y demás, para poder comenzar la fase constructiva. Y a partir de ahí, el nuevo concesionario tiene 30 meses para poder construir. Por lo tanto, estamos hablando que nosotros vamos a ver obra terminada aproximadamente entre el 2029 y 2030, lo cual señala todavía más la urgencia de por qué este proceso tiene que ser exitoso. La generación de infraestructura portuaria no sucede de la noche a la mañana. Y aparte de eso, Gabriela, tenemos un gran reto, ¿verdad? El próximo gobierno tiene un gran reto, sí, que es el desarrollo de toda esta infraestructura y estar operando el puerto, construyendo y operando, ¿verdad? Eso es un gran reto también. Que tendrá que asumir además el concesionario junto con toda esta responsabilidad. Correcto. El concesionario tiene que presentarnos, después de agosto, tiene que presentarnos el plan constructivo y cómo operativamente garantiza un servicio público tal como el INCOP lo ha exigido en el cartel de licitación, que tiene un set de indicadores de rendimiento y productividad de servicio público muy exigente. Don Wagner, y es que uno se pregunta también cuando vemos esto que usted nos está comentando, cómo un puerto como Caldera, con una ubicación estratégica y otras ventajas que también me gustaría que tal vez usted nos pudiera explicar mejor y nos puntualizara, ha quedado tan rezagado a lo largo de estos años. Vamos a ver, es lamentable, primero que estemos llegando a estas fechas para poder tener los resultados de la licitación. Al filo de que se vence. Al filo de que se vence, digamos. Nosotros le hemos puesto total y completa dedicación para avanzar efectivamente por la importancia del proyecto desde que asumimos en enero del 2024. Es incorrecto pensar que la administración comenzó en el 2024 con este proceso licitatorio. No, falso. Desde el 2022 se hicieron las gestiones de contratación del IFC del Banco Mundial para que nos ayudara a poder hacer la
la contratación de ellos para que nos sirvieran como estructuradores de todo este proceso licitatorio. Tuvimos que pasar por la prefactibilidad, la factibilidad, 2023, 2024, para poder llegar al cartel de licitación. Estos procesos no son cortos, digamos, y a veces se pierde la dimensión de lo que significa avanzar en un proyecto de esta envergadura. 600 millones de dólares es una inversión muy importante. Hubiese sido deseable que desde administraciones anteriores se hubiese avanzado con este proceso licitatorio, porque el tener un ganador del proceso licitatorio con suficiente tiempo para un periodo más amplio de transición le hubiese permitido a la administración un proceso mucho más cómodo de negociación, de atención, de prioridades, de inversión, para que se avanzara en la modernización de Puerto Caldera. Y perdón, lo interrumpo ahí para tal vez hacer énfasis en esto. Puerto Caldera tiene una ubicación, le decía, por su cercanía con San José, ¿verdad? Nos lo han comentado los diferentes sectores. Tiene esta ventaja, ¿verdad? Que le permite tener estas facilidades a los sectores productivos, pero necesita esta modernización. Totalmente, digamos, estamos a menos de 80 kilómetros del gran área metropolitana, donde está el principal centro de actividades comerciales del país. Entonces es una ubicación muy estratégica en cuanto a alimentación de la actividad económica del país. Está ubicado lo más cercano posible que tenemos al gran área metropolitana, donde se concentra la industria nacional. De ahí que la oportunidad que tenemos de la modernización, importante, Gabriela, perdón, alrededor hoy en día de los puertos se construyen hubs logísticos que tienen un punto de atracción, de inversión para la industria internacional. Las empresas que estaban participando y están participando de este proceso licitatorio, dentro de sus estrategias está la atracción de este tipo de inversiones. Entonces, la modernización de Puerto Caldera no es solamente contar con una herramienta para apoyar el comercio exterior del país, sino que va a generar una atracción de inversión, una actividad económica alrededor del puerto que va a enlazar a las otras áreas económicas de mayor importancia que tenemos en el Valle Central. O sea, hay un acercamiento y encadenamiento de valor muy importante que va a generar esta modernización de Puerto Caldera. Estamos hablando de el cantón donde está ubicado, todo ese sector donde permitiría que haya esos desarrollos que usted está mencionando. Correcto, digamos, yo no tengo duda alguna que esto va a generar un círculo virtuoso para el cantón de Esparza, para el cantón de Punta Arenas fundamentalmente, y todos los que se encuentran en la ruta Nacional 27, ¿verdad? Donde precisamente por su cercanía y comodidad de acceso a Puerto Caldera van a jugar un papel trascendental para apoyar la logística del puerto. Don Wagner, y tal vez si usted nos explica por qué es importante, usted lo mencionaba al inicio, el ingreso de granos, alimentos que recibimos los costarricenses llegan por Puerto Caldera, pero también este incremento de costos de producción, de importación, de transporte, de los días que tiene que estar esperando para desalmacenar un contenedor, muchas veces eso llega a cargarse al consumidor también. Totalmente. Tal vez importante indicar, digamos, que, por ejemplo, un buque esperando en Bahía tiene un costo diario aproximadamente entre 10,000 a 20,000 dólares. Entonces, si un buque está esperando en Bahía 30 días, por ejemplo, lo cual es una barbaridad, estamos hablando entre 300,000 a 600,000 dólares mínimo de costo por estar ahí en Bahía esperando. ¿Quién cree que asume ese costo de no poder atender un buque? Nosotros, los costarricenses, ¿verdad? En el consumo del arroz, del maíz, particularmente en los graneles o en el acero que se descarga ahí. Eso no es justo para nosotros como país poder atenderlo, ¿verdad? Tener que asumir ese costo. ¿Qué pasa si un buque es de acero, es atendido en Moín y no en Caldera? Eso significa que esa carga va a tener que entrar por Moín y la industria que fundamentalmente se encuentra en el Pacífico que procesa esto va a tener que recorrer
casi todo el país, llenando nuestras carreteras, generando más congestión, con un costo de transporte mucho más alto. La modernización tiene enormes beneficios para la economía nacional. Don Wagner, y parte también el sector exportador que ha estado muy pendiente también, yo sé que han estado en conversación con ustedes, es fundamental también para esta relación con Asia, el comercio con Asia. ¿De qué manera también beneficia esta modernización de Puerto Caldera este tipo de relaciones? Bueno, tal vez el principal elemento en lo cual beneficia, Gabriela, es que con la modernización, Caldera va a tener la capacidad de poder recibir buques que vienen o van directamente hacia Asia, ¿verdad? Porque aumenta el nivel de calado, la capacidad de la línea de atraque para poder recibir este tipo de buques. Entonces, para entenderlo mejor, son esos buques grandotes son los buques, que no pueden llegar. Son los buques grandes con más contenedores y por lo tanto el tiempo de tránsito se acorta significativamente si las líneas navieras ven atractivo un servicio directo de Asia a Costa Rica o de Costa Rica a Asia y no el sistema que tenemos hoy en día, que son barquitos que andan por las costas centroamericanas fundamentalmente, que alimentan Panamá o alimentan México o Estados Unidos con trasiegos de los contenedores fundamentalmente. Eso es una transformación cualitativa que va a tener Caldera y que entonces por lo tanto permitirá estos buques de mayor tamaño. Usted me adelantaba ahora algunas características, pero cuando hablamos de la modernización, ¿qué además, qué otros elementos contempla todo este proyecto y que han visualizado ustedes para contar con ese puerto modelo que todos queremos? Bueno, estamos aumentando la línea de atraque de todo el puerto. Hoy en día tenemos un puesto dedicado a graneleros, dada la importancia que le señalamos de que tiene el granel para Caldera. En la licitación se señaló que debían de construirse 2 puestos graneleros. Eso va a significar entonces mayor recepción de carga granelera y en simultáneo, ¿verdad? Entonces podemos estar, por ejemplo, descargando arroz y al otro lado estar descargando maíz, con lo cual el país se abastece mucho más rápidamente. Eso es muy importante. En el manejo de los contenedores, particularmente estamos y hemos solicitado en el cartel de licitación una tecnología de tipo de grúas que permiten la descarga directa mucho más expedita y la colocación de los mismos en los patios, lo cual hace que el tiempo de duración de un equipo en el puerto se reduzca significativamente, junto con el costo de movilización. Eso va a ser mucho más rápido la salida de la carga del puerto y por lo tanto el abastecimiento a nivel nacional o, en el caso de exportación, no tener que movilizar la carga con tanta anticipación al puerto para poder ser cargadas en los buques, sino en una mayor cercanía al momento en que se va a despachar el mismo. Eso trae cambios significativos otra vez en tiempos y costos, que es parte de esa competitividad que necesitamos además en los diferentes sectores como país. Total y completamente. O sea, la modernización de Puerto Caldera le da un cambio radical a la competitividad del país. Don Wagner, entonces, tal vez para recapitular, ¿qué falta para terminar este proceso de manera sencilla para saber cuál es el siguiente paso, el que vamos a estar muy pendientes? A partir de mañana, la comisión evaluadora tiene 10 días para revisar la oferta económica que se abrió hoy. Va a tener que generar un informe de recomendación sobre adjudicación o no, con base en la oferta vista el día de hoy. De inmediato ahí pasa a la Junta Directiva del INCOP para que lo conozca y dé su aval a ese informe. De inmediato eso debería suceder en términos de una semana después de estos 10 días aproximadamente. Eso nos lleva ya a la segunda semana de marzo, donde el señor presidente junto con el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas y Transportes deberían de emitir el acto de adjudicación y comunicar por lo tanto el mismo públicamente. Y abriría la posibilidad, si fuera del caso, de alguna reclamación que la Contraloría General de la República debería conocer. Resuelto esto, deberíamos de estar en julio de este año con la firma del contrato de concesión y en agosto de este año
pasando las manos de administración, de operativa del puerto al nuevo concesionario. Y una vez más, si no se diera el proceso, puede ser una posibilidad, tal y como están ustedes estimando las fechas, ¿el operador actual podría continuar de alguna otra manera? Legalmente siempre ha existido la posibilidad de extender el plazo de contratación, pero esa nunca ha sido la opción, sino que la opción siempre ha sido salgamos adelante con la licitación y con tener un nuevo concesionario. Creo que el momento en que esto sea conocido por la Contraloría General de la República y la forma expedita en que la Contraloría General de la República atiende el tema, nos va a señalar los pasos siguientes que deberíamos de dar. Si logramos cumplir efectivamente en tiempo el cronograma que traemos, o podría eventualmente existir un traslape, pero ya estará en manos de la Contraloría General de la República. Finalmente, para que no se me quede por fuera un tema, además, seguridad del puerto, supongo que está dentro de este proyecto de modernización también. Claro, estamos hablando también de, vuelvo de nuevo, de empresas de sumo respeto, de clase internacional, que están participando, que tienen parámetros muy altos en materia de seguridad. Hay que recordar que ya se inició desde octubre del año pasado el Plan Soberanía también en Puerto Caldera. Tenemos una presencia constante y permanente del Ministerio de Seguridad Pública ejerciendo labores de control. En los próximos días vamos a anunciar algunas acciones más que estamos tomando en el INCOP junto con el MOP y el actual concesionario de la mano del Ministerio de Seguridad Pública para incrementar los niveles de seguridad del puerto. Y como lo señaló el ministro Zamora, en materia de seguridad pública estamos a horas de ver funcionando en total capacidad los escáneres que están instalados en Puerto Caldera, con lo cual vamos a tener un puerto mucho más seguro y contribuyendo más de lo que ya está haciendo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Don Wagner Quesada, presidente ejecutivo del INCOP, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis y vamos a estar muy pendientes de este proceso. A las órdenes. Un gusto. Gracias. Muy buenas noches.